que estaban en Filipos, de los filipenses, ¿no? Hemos visto ya una serie de datos que, bueno, no lo vamos a tocar para que podamos nosotros realmente avanzar un poquito en todo este análisis, ¿no? Pero sí quería yo, por ejemplo, entrar al versículo 1, como para recordar algo, que decía: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Esto a nosotros nos habla de que en esta iglesia de Filipenses o los Filipos había un cuerpo eclesiástico, ¿no? Compuesto por los santos, que son todos aquellos que han recibido la salvación en Cristo. Aunque, como siempre digo, aunque parezca que nosotros no somos santos, pero en realidad Cristo nos ha santificado. Por lo tanto, ante los ojos de Dios somos santos. Si uno dice yo no soy santo, entonces no es parte del cuerpo de Cristo. Acá dice a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Y con quiénes? Con los obispos. ¿Y quiénes más? Los diáconos. Eso hace mención que en esta iglesia estaban los pastores, obispos igual a pastores, y estaban diáconos, que eran los colaboradores de la congregación, junto con todos los santos, componía toda esta iglesia de los filipenses, ¿no? Versículo 4, para ir recordando algo, decía: siempre en todas mis oraciones, haciendo oración con gozo por todos vosotros. En el versículo 3 vemos que dice que se estaba acordando. Esto también es algo que no solamente compete a lo que vendrían a ser los pastores o ministros, sino también que tiene que ser hecho por toda la congregación, ¿no? El versículo 6, recordemos, estamos haciendo un rápido repaso, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pregunta para que meditemos: ¿quién tiene que hacer la obra en nosotros? Yo tengo que hacer la obra, yo tengo que esforzarme para ser mejor persona, yo tengo que agarrar y hacer, como quien diría, buenos méritos para poder alcanzar esta buena obra o la perfección que dice Dios. La respuesta es no. Ningún ser humano aquí en la tierra, ni siquiera un hijo de Dios, puede alcanzar esa perfección con su propio esfuerzo. ¿Saben ustedes, hermanitos, quiénes son los que van a alcanzar o que intentan alcanzar esa perfección con buenas obras, buenas actitudes, todas esas cosas? Únicamente los religiosos. No, los religiosos. Aquella persona que dice: yo me voy a esforzar para ser buena persona, yo me voy a esforzar para leer la Biblia, yo me voy a esforzar para estar en la iglesia, yo me voy a esforzar para diezmar o ofrendar. Esa persona no es religiosa. Porque esto dice el versículo, escuchen de vuelta y leamos todos juntos: estando persuadido de esto. O sea, él dice: yo estoy convencido de esto. ¿De qué está convencido el apóstol Pablo? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ven la diferencia, hermanitos? Hay una gran diferencia en decir: yo me esfuerzo para ser bueno. Y otra cosa es decir: Dios me está perfeccionando para que yo sea una persona buena. Es diferente. La perspectiva es totalmente diferente. Cuando decimos nosotros: yo me quiero perfeccionar, yo me voy a esforzar, estoy yo agregando mis esfuerzos a la perfección de Cristo. Y eso es religión. Eso es religiosidad. Cuando yo permito que Cristo sea quien a mí me perfeccione, y yo decir: Señor, yo no sirvo para nada, perfeccioname vos. ¿Qué más hemos visto nosotros aquella vez? Bueno, ya saltando un poquito, por ejemplo, al versículo 9, miren qué bonito que habla el apóstol Pablo acá. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. ¿En qué? En conocimiento y en todo discernimiento. El amor entre los hermanos es bueno y tiene que estar ese amor unánime. El amor unánime significa que estamos todos juntos y todos unidos en un solo pensar, y ese pensamiento tiene que ser Cristo.
No mi pensamiento, no el pensamiento de aquel o de aquella, no, el pensamiento de Cristo. Ese es lindo el amor, pero no tiene ningún sentido amarnos de esa manera si nosotros no amamos más y más, como dice acá, ¿qué cosa? El conocimiento. El conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? El conocimiento no es más que estudiar la palabra de Dios. El conocimiento es justamente esto que estamos haciendo acá. De a poquito nos vamos alimentando con la palabra, la vamos discerniendo versículo por versículo, comprendiendo lo que el apóstol Pablo quiere enseñar. En este caso fue primeramente a la iglesia de los filipenses y ahora es para nosotros los hijos de Dios. Entonces, hermano querido, ¿el amor es importante? Sí, claro que es importante entre los hermanos. Pero él dice acá algo que es diferente. Yo pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento. Una vez que usted adquiere ese conocimiento y en todo discernimiento. ¿Cómo nosotros podemos discernir si lo que voy a hacer yo, de acuerdo a la escritura, está bien o está mal, si no tengo el conocimiento previo de haber estudiado? Por ejemplo, yo ahora sé, lo que viene en el versículo 6, que por más que yo me quiera esforzar para ser una buena persona, eso no llega a la perfección porque a Dios no le agrada. ¿Saben por qué? Porque cuando somos nacidos y regenerados de nuevo, algo cambia en nosotros. Aunque muchas veces salte la carne, pero porque estamos en este cuerpo de muerte. Bueno, hasta ahí nomás un breve repaso y ahora vamos a analizar otro tanto versículo, porque habíamos terminado aquella vez nosotros en el versículo 11, ahí dejamos la lectura bíblica y ahora vamos a arrancar un poquito nosotros del versículo 12 y lo vamos a leer hasta el versículo 18. Vamos a hacer una breve lectura. Por ejemplo, la hermana Olga me va a leer el versículo 12, versículo 13, la hermana Mónica 14, 15, hermana Rael 16, 17 y yo termino con el 18. Amén. Hermana Olga 12 y 13. Dale. Quiero que sepáis, hermana, que las cosas que me han sucedido han redundado más que bien para el progreso del Evangelio. 13 también, hermanita. Bueno. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. 14 y 15. ¿Quién es? Y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo por mis prisiones, se atreven muchos más a hablar de la palabra sin temor. Y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia o contienda, pero otros también de buena voluntad. 16, 17. Los unos Esa. Está bien. Los unos ancianos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré. Por ejemplo, entonces, el versículo 12, el apóstol Pablo dice algo tremendo. Escuchen. Y quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien en provecho del Evangelio. Ustedes se acuerdan que vimos nosotros aquella vez en la parte histórica que esta carta había sido escrita desde la prisión, ¿se acuerdan? Desde la prisión. Acá el apóstol Pablo estaba prisionero. Por eso después vamos a leer los otros versículos que habla ahí, que él dice que está con los pretorianos y eso está en Roma. Bueno, ya eso ya hemos visto un poquito, ¿no? Él dice lo siguiente: las cosas que me han sucedido han redundado más bien para provecho, ¿para quién? Para el Evangelio. Ahora, trademos nuestra mente, ¿no? ¿A quién de nosotros le gusta o le gustaría estar preso, privado de libertad?
por más que no hayamos manejado una macana, ¿no? Por más que no hayamos manejado una macana, pero ¿a quién le gusta estar preso? 1 año, 2 años. El apóstol Pablo acá estuvo 2 años prisionero. ¿Sí? 2 años estuvo. Y él dice esto, no se está quejando. Al contrario, dice que todas estas cosas que a él le han pasado han sido en beneficio, han sido provechosos para el evangelio del Señor. El apóstol Pablo, hermano querido, no veía su prisión como algo malo, algo negativo, como quizás yo lo vería. Si yo estaría preso, estaría pensando en mi trabajo, estaría pensando en mis nietos, en mis hijos, en mis cosas. Estaría un poco amargado y bastante amargado. Y peor todavía, si te encarcelan siendo una persona pacífica por predicar el evangelio. Vaya y pase por ahí que uno haya cometido un crimen o algún delito, y bueno, está bien, por justa causa está preso. Pero acá el apóstol Pablo estaba prisionero por predicar el evangelio, ¿sí? Pablo no veía esto como algo negativo. Al contrario, más bien él ve la prisión como la oportunidad para evangelizar. Además, quería hacerle saber que la bendición, mira cómo pensaba el apóstol Pablo, ¿quién puede decir qué bendición es estar prisionero? Pero él tenía otro pensamiento, ¿saben por qué? Porque la estatura espiritual del apóstol Pablo era muy superior a cualquiera de los que estamos acá. Ojo, hay hermanos en Cristo que tienen esa estatura espiritual, ¿eh? Y todo siervo de Dios tiene que procurar a los tumbos, a los tropezones, pero tratar de llegar a ese nivel espiritual. De decir, lo que me está pasando en esta vida, sea malo, me está doliendo, no me está gustando, pero es una bendición. Qué tremendo, ¿no? Dice que él quería hacerle saber a los filipenses que lo que estaba pasando es una bendición y que el poder de Dios, aunque él estaba preso, estaba con él. Hay veces hay un pensamiento de decir, pucha, ¿qué le estará pasando al hermano César? ¿Por qué? Y el hermano César está enfermo, no tiene dinero, se ha divorciado, se ha separado. No, está en pecado y lo está castigando Dios. Ojo, no hay que hacer eso. El apóstol Pablo acá, él tranquilamente está viendo lo que le está sucediendo como una bendición y le está diciendo a los filipenses, porque estos filipenses tenían ya el pensamiento de decir, el apóstol Pablo está preso porque Dios lo está castigando. ¿Se acuerdan ustedes de Job? Job también había perdido todo, ¿se acuerdan? Perdió su familia, sus hijos, su fortuna, y vinieron 3 amigos a decirlo, ay Job, lo que pasa es que vos sos pecador, por eso Dios te está castigando. ¿Entienden? Por eso nosotros no podemos juzgar a simple vista, porque una hermana o un hermano está pasando tal situación, nos quedemos callados. Dios nos manda a nosotros que oremos por ese hermano o esa hermanita, ¿sí? Luego, ¿qué más decía o qué pensaba el apóstol Pablo? Bueno, que él, aunque estaba preso, aún en la prisión, ¿sí? Él no estaba fuera de la voluntad de Dios. Y eso es algo tremendo, ¿no? Él decía más bien que lo que le sucedió había contribuido a la propagación de las buenas nuevas, o sea, del evangelio. Dentro de la prisión, el apóstol Pablo, mire usted cómo Dios va bendiciendo. El apóstol Pablo, dentro de la prisión, escribió, aparte de la carta a los filipenses, la carta a los efesios y la carta a los colosenses. Díganme ustedes, si Dios no estaba con el apóstol Pablo y el Espíritu Santo no estaba obrando ahí, ¿hubiera podido escribir estas otras 3 epístolas? Lógicamente que no, ¿no? Lógicamente que no. Versículo 13 dice, de manera que mis prisiones en Cristo han sido notorias. ¿En dónde? En todo el pretorio y a todo lo demás. ¿Se acuerdan que leímos nosotros que los pretorianos eran la fuerza élite del Imperio Romano? Eran como los soldados máximos y la guardia imperial del César. Por eso es que nosotros históricamente y a través de la Biblia podemos deducir que el apóstol Pablo estaba prisionero en Roma y estaba siendo custodiado por pretorianos. Cuando él dice, por ejemplo, acá, que mis prisiones en Cristo, ya sabemos que él no está acusando ni siquiera a los romanos, ni siquiera a los fariseos, sino más bien él dice, yo soy un prisionero porque Cristo así lo quiso. ¿Alguien puede decir, yo estoy pasando tal cosa en mi vida porque Cristo así lo quiso?
¿Se dan cuenta el vuelco de pensamiento que propone la Biblia? Es no vernos nosotros como víctimas, sino más bien el ver el propósito de Dios tiene a través de esa situación que está pasando la persona. ¿Entiende? Ese es un cambio de mente total. ¿Se acuerdan cuando Cristo, por ejemplo, dice, bendecid a quien te maldice o a lo que te persigue? Y uno dice, si no tiene el Espíritu Santo y no entiende eso, dice, ¿cómo puede ser que yo va a bendecir a esa persona que me está maldiciendo, me está peleando? Y Cristo te dice, no, vos ahora no perteneces a este mundo. Vos ahora sos mío. Y yo te di el Espíritu Santo. Y te saqué ese corazón de piedra y te pongo un corazón de carne. Y ahora vos sí podés perdonar y bendecir a ese. Y eso es un proceso. Es un proceso, exactamente. Es un proceso. Y cuando sucede eso, uno dice, wow, no puedo creer. No tengo nada en mi corazón y le perdoné. Es una liberación. ¿Entendés? Es una liberación. Bueno, esto es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo que está proponiendo acá el apóstol Pablo. Él dice, yo no soy prisionero de los romanos, no soy prisionero de los fariseos, no soy prisionero de la iglesia, sino que a mí Cristo me puso en este lugar, en esta prisión. Y cuando él dice que sus prisiones son notorias, es porque Pablo, ¿saben qué, hermano querido? No era un prisionero cualquiera. Él era un emisario de Cristo. Un emisario de Cristo. Y los pretorianos, soldados rudos de aquellos tiempos, comenzaban a ver al apóstol Pablo como eso, un emisario, un señor emisario de Cristo. La historia cuenta que muchos pretorianos se han convertido al cristianismo, muchos de ellos. Incluso la tradición cristiana cuenta de que en el momento que el apóstol Pablo fue a entregar su vida, cuando estaba gobernando Nerón, que fue quien lo decapitó, un soldado pretoriano que los sabía custodiar le dijo, apóstol Pablo, solamente tenés que negar a Cristo y vas a salvar tu vida. Y puedes seguir predicando. El apóstol Pablo dijo, no, yo no voy a hacer eso. Se paró delante de Nerón y Nerón dijo, renuncia a Cristo y no te cortamos la cabeza. Y entonces Pablo le dijo, así yo tenga 1000 cabezas, las 1000 cabezas las pongo en el nombre del Señor Jesucristo. Y agachó su cabeza y lo degollaron. El pretoriano fue tan conmovido por esa convicción del apóstol Pablo que él también se presentó y dijo, yo también soy cristiano y córteme la cabeza. Esa es la historia, la tradición que cuenta. Yo no sé si es verdad, si es mentira, pero es linda la historia por lo menos. Entonces, hermano querido, él realmente era un emisario de Cristo, no era cualquier prisionero, ¿no? Versículo 14 dice, y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Para observen ustedes, ¿no? Esto va en contra de la naturaleza del ser humano. Cualquier ser humano que está en prisión y ve los familiares que está preso, incluso injustamente, van a estar maldiciendo, van a estar amargados, van a decir, pero para esto quiere que sea cristiano, para que me metan preso. Yo no predico mal el evangelio, abandono el cristianismo. Pero miren lo que pasaba acá. Este suceso de Pablo, prisionero, tuvo un efecto totalmente contrario, hermanos queridos, contrario a lo que generalmente se espera, ¿no? Por estar privado de la libertad. Bueno, entonces, hermano querido, hay que entender que el apóstol Pablo, a pesar que estaba prisionero y que los hermanos de la iglesia de esa zona de Filipenses veían la prisión del apóstol Pablo, pero aún así ellos no se echaban para atrás, no se acobardaban, al contrario, como dice acá el apóstol Pablo contando, que ellos han tomado, ¿qué cosa? Ánimo, tomaron ánimo con mis prisiones. Hermano querido, hay que entender que en aquellos tiempos la ley romana era tajante y dura, era de muerte. Por lo tanto, estos cristianos que tomaban este tipo de valor en las prisiones del apóstol Pablo, sabían bien que si lo atrapaban los romanos, iban ahí en prisión y muy posiblemente a la muerte. ¿Qué pasa en el corazón y en la vida de estos creyentes
que no tenían miedo de predicar el Evangelio ni tenían miedo de morir. ¿Saben qué es? No es que sean valientes, no es que sean los hombres más, no. En ellos está el gozo y está el Espíritu Santo. Ustedes saben, hermanos queridos, que hoy, incluso en estos tiempos, hay hermanos en Cristo en otra parte del mundo que están entregando su vida por el Señor, donde le cortan incluso hasta la mano, la lengua, por llevar una Biblia, donde llevan a prisión y los torturan y los matan. ¿Y qué tienen estos hermanos en su corazón? ¿Qué es lo que le hace mejor? Que no rechazan a Cristo. Si te están proponiendo, hermano, hermana, o caballero, no sé, rechaza a Cristo y acepta a Mahoma y te perdonamos la vida. No cuesta casi, bueno, listo, yo tengo hijos, tengo nietos, quiero vivir un poco más, acepto a Mahoma, total. No, hay algo en el corazón del cristiano que dice, no, yo prefiero entregar mi vida a mi Señor, y ese es el Espíritu Santo, el gozo que dice la hermana, el gozo. Y esa cosa, hermanita, ¿saben qué? Aunque a nosotros ahora nos cueste y digan, no, yo no puedo hacer eso, cuando llegue el momento, se puede hacer, hermano. Algo pasa en el creyente, eso yo lo puedo tomar como algo sobrenatural también, que pasa justo en ese momento para el cristiano. Un ejemplo de la Biblia, de un mártir, era un joven, calculan que tendría sus 20, 25 años, el joven, era Esteban, joven Esteban. Y entonces dice que lo acusaron a él justamente por predicar el Evangelio. Y se juntaron todos los fariseos del Sanedrín, hombres grandes, todos barbudos y de mucha plata, y lo acusaban. Le decían, bueno, a ver, cuéntanos de esto. Y bueno, al fin y al cabo, él terminó predicándole a todos los que estaban ahí. ¿Qué hicieron los fariseos? Ellos tenían la costumbre de agarrar su ropa y rompérsela así, destrozarse la ropa, eso significa repudio, odio o dolor, depende de la situación. Agarraron piedras y comenzaron a lapidar al joven. El joven Esteban no se escapó, tampoco le insultó, tampoco devolvió las piedras. Mientras él estaba haciendo la piedra, cayó de rodilla y miró al cielo. Dice que el cielo se abrió y vio sentado a Cristo a la diestra de Dios Padre. Y en esa gloria que él vio ahí antes de morir, él dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y uno dice, ¿cómo puede ser que lo están matando? Eso pensaba yo. ¿Cómo puede ser que lo estén matando? Y él dice todavía, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Claro, ese es el corazón, la transformación, el poder del Espíritu Santo, el gozo. Él al último momento vio a Cristo listo para morir. Recibe mi espíritu y se fue. Entonces, la historia también, cuando entregaban a los cristianos al Coliseo Romano, ¿se acuerdan que vieron esa película? Que le entregaban a los leones, a familia, ¿no? Grupo grande de creyentes, y todos los romanos ahí mirando la masacre, le lanzaban los leones para que se lo devoren vivo. Los cristianos se arrodillaban, cantaban himnos, oraban, cantaban, predicaban. Los leones venían, terror tremendo, por supuesto, pero cuentan los historiadores, como Josefo, por ejemplo, que los científicos de aquella época no podían entender cómo es que los cristianos eran destrozados y encontraban en su rostro, no había terror, no había dolor, sino que estaban con una paz tremenda. Eso solamente causa el Espíritu Santo, hermano. Yo tampoco puedo entender cómo voy a entregar mi vida si tenía que entregar a una muerte así. No lo puedo entender. Es más, digo, yo no lo haría, pero en ese momento el Espíritu Santo te da esa fuerza. ¿Entendés? Y esto es lo que pasó a estos hermanos. Ellos, dice acá, y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra y sin temor. Qué tremendo, ¿no? Qué bonito eso, ¿no? Pero siempre que un ministerio avanza, que la palabra del Señor está firme, está calando en el corazón de la persona, el Espíritu Santo está obrando, Satanás también levanta a la par su propia obra. Recuerden siempre, hermanos queridos, siempre. Va a tratar siempre de socavar toda esta cosa. ¿Qué pasó? Versículo 15. Miren lo que decía el versículo 15. Y algunos a la verdad predican a Cristo. ¿Por qué? Por envidia. ¿Cómo puede ser que alguien predique a Cristo por envidia? Y contienda.
pero otros también de buena voluntad. ¿Qué significa esto? Esta información que el apóstol Pablo está diciendo lo siguiente: hay predicadores, en este caso en la ciudad de Filipo, que están predicando a Cristo, pero porque quieren causarle envidia al apóstol Pablo. Ellos son los que se encargaban de desparramar en diferentes iglesias, en la congregación. El apóstol Pablo está prisionero porque es un pecador. El apóstol Pablo está así y está preso porque no está la bendición de Dios en él. El apóstol, y así, predicaban a Cristo, sí, pero eran personajes envidiosos. ¿Por qué? Porque querían tener lo que el apóstol tiene, a pesar que estaba en la prisión, escribiendo 4 cartas, 4 epístolas. Dios lo usaba tremendamente al apóstol Pablo. Tanto así que Dios tuvo misericordia de él, acuérdense, y de repente los pretorianos, el César, le permitieron que él tenga por alquiler una casa, que estaba más cómodo. Eso es lo que estaba pasando con estos predicadores, ¿no? Pero hay que entender algo, ¿no? Estos predicadores no eran falsos maestros, eran hijos de Dios. Porque si hubieran sido falsos maestros y están predicando mentira, el apóstol Pablo no tiene pelo en la lengua y le dice: esos son lobos rapaces, falsos maestros, hijos del diablo. Pero acá no dice eso. ¿Vieron? Miren cómo dicen, repitamos la lectura, miren. Y algunos, a la verdad, predican a Cristo, o sea, sí estaban predicando el evangelio, pero nada más que su corazón era un corazón contencioso y envidioso. Ellos querían tener la popularidad y la fama. ¿Entienden, hermanito? Pero gracias a Dios, así como están estos hermanitos envidiosos y contenciosos, también habían otros que predicaban a Cristo por buena voluntad. Hermanitos sanos. El 16 dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Mira lo que dice, ¿no? Pensando añadir aflicción ¿a qué? A mi prisión. Ahí está, ¿ven? Hablando mal por acá, hablando mal por allá del apóstol Pablo. Sí predicaban a Cristo, pero en el momento, supongamos que estaban en una reunión, predicando al Señor, enseñando el Evangelio, terminaba la reunión, y viste que se hace a veces almuerzo, ágape, conversación entre hermanos, y comenzaban estos predicadores: hermana Rael, vos sabés que el apóstol Pablo, y y se armaba todo ese menjunje ahí, ¿no? Realmente yo creo que eso es algo tremendo, que lamentablemente, mirá, si estos eran predicadores, conocedores de la palabra de Dios, ¿qué queda para los pobres hermanos? Cuando él dice los unos anuncian a Cristo por contención, quiere decir que estos predicadores predican el evangelio, pero con motivos equivocados, por contención, o sea, por luchar entre ellos, por disputar, no eran sinceros. Y ustedes vieron, hermanitas, seguramente a veces cómo se pelean los pastores de diferentes iglesias, cómo el pastor de allá habla mal de acá. Ojo, estoy diciendo que habla mal de la persona, ¿no? Otra cosa es decir, estoy denunciando herejías en esa iglesia. Eso es otra cosa. Hay que aprender a discernir, Yo puedo ponerle: la iglesia tanto está predicando y enseñando que Cristo nos salva. Eso es una herejía. ¿Me entienden? No. Pero otra cosa, hermanos queridos, otra cosa es, por ejemplo, decir: el pastor tanto está siendo una persona malvada, está haciendo esto, está haciendo aquello. Yo estoy hablando mal del pastor y no de la congregación, de las doctrinas. Las doctrinas hay que denunciarlas, pero yo no tengo por qué hablar de la persona del pastor o de la persona del hermano. Si el pastor es un adúltero, que el Señor lo juzgue. Si la hermana es una adúltera, que el Señor lo juzgue. Pero si el pastor de acá enseña herejía, yo sí te denuncio, porque vos estás arrastrando a otro al infierno. ¿Entienden la diferencia? ¿Cómo es? Eso es lo que dice. Por eso el apóstol Pablo acá dice: sí, estos predican a Cristo, por peleadores, por disputar, ¿no? El versículo 17, vamos terminando, dice así, ¿no? Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Estos otros hermanos, estos otros predicadores, realmente predicaban a Cristo por amor, sabiendo que el que está preso realmente es el apóstol Pablo y que Dios no le ha abandonado a él. Y miren qué tremendo que dice acá, ¿no?
el apóstol Pablo está puesto para la defensa del evangelio. Esto es algo que tenemos que hacer. A la par de lo que es la predicación del evangelio, tiene aquí lo que es la apologética de la fe, que es la defensa del evangelio. Yo no puedo estar de acuerdo con aquella persona que me trae una falsa enseñanza, porque su alma está en peligro, porque el alma quizás de mis hijos, de mis tíos, está en peligro. El alma de esa personita que no conoce bien de Biblia está en peligro. Si a mí me viene a enseñar una persona con enseñanza falsa y yo confío en eso, yo ya no soy hijo de Dios. Estoy siendo arrastrado. Por eso dice el apóstol Pablo, estoy puesto para la defensa del evangelio. Versículo 18, terminando ya con esto, dice que, miren qué tremendo esto, ¿no? Que pues, que no obstante, de toda manera, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, ¿y qué dice? Y me gozaré más. ¿Saben qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Miren, hermanos, ¿saben qué? No me importa a mí que me digan que soy un ladrón. No me importa que estén diciendo que yo no tengo el Espíritu Santo. No me importa que estén hablando mal de mí. Eso que tienen envidia de mí, eso que me quieren añadir más cosas a mi prisión, no me importa lo que hacen. ¿Cómo una persona natural reaccionaría a eso? Se defiende. Se ponen a hablar de mí, yo me defiendo. Es lo natural que uno tiene, defenderse. Están acusándome falsamente, yo me defiendo. Pero el apóstol Pablo dice, no, a mí no me interesa eso. Mi pensamiento, mi manera de mirar está más allá. Porque esta persona, a pesar que son envidiosos, a pesar que son contenciosos, a pesar que están peleando, están predicando a Cristo. Y el evangelio de Cristo, lo mismo es pregonado. ¿Entienden el cambio de mentalidad que tiene el apóstol Pablo? Y esto es algo que uno tiene que aprender, hermanos queridos. Pablo no le preocupaba ni se molestaba en ofenderse por aquellos predicadores contenciosos. Él pensaba así: si predican el verdadero evangelio, a mí no me importa cuáles son sus motivos. Pablo pensaba, ¿y qué? Si es por envidia o porque son hipócritas y no son sinceros, el evangelio de Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré más. ¡Qué tremendo! ¿Quién puede hacer eso, hermano? Hay que tener un nivel espiritual tremendo. ¿Entendés? Y vamos a dejar por acá este estudio. Espero en el Señor que haya sido de bendición, que algo haya quedado en nuestra vida. Igual voy a subir los audios más adelante.